Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Claro que sí, lo enseña la Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Es entonces cuando vendrán los protestantes a decirte, entonces no hay que recurrir ni a María ni a los santos, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Aquí hay dos problemas. ¿Cuál es el primero? Si me vas a leer el texto, léeme todo el contexto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Y segundo, los protestantes creen que mediador es igual a intercesor, y la realidad es que no. Mediador no es lo mismo que intercesor. Para poder entender bien el versículo 5 hay que leer el contexto. Veamos lo que nos dice el apóstol San Pablo desde el verso 1. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Ante todo te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas. En el texto griego esta palabra súplicas aparece como sinteasis, y esta palabra traducida literalmente significa intercesiones y acciones de gracias. Esta palabra en el texto griego aparece como eucaristein, que quiere decir Eucaristía. O sea que el apóstol Pablo nos está diciendo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas, o sea, intercesiones y acciones de gracias, o sea, eucaristías por todos los hombres. Sigue diciendo el versículo 2, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad y llevar una vida piadosa y digna. O sea que debemos orar también por los gobernantes, por las autoridades, para que podamos llevar una vida de paz y tranquilidad. Y sigue diciendo el versículo 3, esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. O sea que el hacer peticiones, el hacer oraciones, súplicas y acciones de gracias por los demás es bueno y agradable a Dios, no al hombre, a Dios. Y sigue diciendo la Escritura, nuestro Salvador, porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. O sea que mis oraciones, mis peticiones, mis súplicas y mi acción de gracias pueden servir para que otros lleguen al conocimiento de la verdad y así se salven. Y dice el versículo 5, el que más les gusta a los protestantes, porque les gusta y les encanta sacarlo de contexto. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué es entonces el ser mediador? Mediador en el lenguaje bíblico significa el que entregó su vida como sacrificio para rescate de todos. Y por eso es que Cristo es mediador, el único entre Dios y los hombres, porque fue el único que entregó su vida. ¿Y dónde podemos comprobar esto? Un versículo después, en el versículo 6, mira lo que dice el versículo 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Versículo 6, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. En eso consiste la mediación de Cristo, en que Él es el único que se entregó para rescatar a todos. Por eso es que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él fue el que se entregó para rescatar a todos. No fue María, no fueron los santos, fue Jesucristo. Por eso Jesucristo es el único mediador. Eso significa la palabra mediador en el lenguaje bíblico, el que entregó su vida como sacrificio para rescate de todos.
Pero hacer peticiones, hacer oraciones, súplicas y acciones de gracias no quiere decir que eres mediador. Entonces dirán los protestantes, bueno, pero no hay que pedirles a ellos porque ya están muertos. O sea que primero desenmascaramos tu mentira de que mediador no es lo mismo a intercesor, y ahora para quererte justificar vienes a decir que María y los santos están muertos. Déjame te digo que eso es otra mentira. ¿Qué sucede en la transfiguración? Mateo capítulo 17 versículos del 1 al 9. Jesús está hablando con dos hombres y resulta que uno de ellos es Moisés. Pero si Moisés ya está muerto, ¿dónde comprobamos que Moisés murió? Deuteronomio capítulo 34 versículo 5 y Josué 1:1 nos enseña la Biblia que Moisés murió y ahora Jesús está hablando con Moisés, o sea que está hablando con un muerto. La realidad es que Lucas capítulo 20 versículo 38 nos enseña la escritura que Dios no es un Dios de muertos sino de vivos. En efecto, todos viven por Él. Lucas 20, 38. Y San Juan capítulo 11 versículo 25, Jesucristo dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El protestante va y le pide intercesión, va y le pide peticiones al pastor, hombre pecador, igual que él y yo. Con cuanta más razón nosotros debemos pedirle intercesión, peticiones y súplicas a María Santísima, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, y a todos los santos que ya están gozando en la presencia del Señor. No te dejes engañar, católico. Mediador solamente Cristo, porque Él fue el que se entregó por nosotros para rescatarnos del pecado. Sigue adelante en esto que es la defensa de la fe. Y no olvides que un texto fuera de contexto es un pretexto. Y también no olvides que un católico instruido jamás será confundido. Muchas, pero muchas bendiciones.